Un cordial saludo. A continuación voy a presentar la actividad relacionada con la investigación cuantitativa, determinada por la materia del taller de investigación 2. Soy Berta Elisa Coral Bastidas. Para el desarrollo de esta actividad tendremos en cuenta los 6 puntos propuestos en la misma, comenzando con los paradigmas de la investigación científica. Positivismo. Su máximo exponente es Auguste Comte. Indica que la realidad son hechos y relaciones de estos hechos. Rechaza el conocimiento metafísico y el conocimiento a priori. Hay un primado de las ciencias. El método para conocer es el de las ciencias naturales y este se aplica también a lo social. El positivismo entiende que el hecho es la única realidad científica. La experiencia y la inducción son los métodos específicos de la ciencia, y en este caso hay un fuerte rechazo a la metafísica. Tenemos un mapa mental con las principales características del positivismo, las cuales serán ampliadas en la siguiente imagen. Se tiene en cuenta que el sujeto es quien descubre el conocimiento. Sujeto y objeto de conocimiento siempre serán independientes. Se plantea como principio la neutralidad valorativa, esto es, que el investigador se ubique en una posición neutral con respecto a las consecuencias de sus investigaciones. Como consecuencia de lo anterior, podemos indicar que los positivistas buscan los hechos o causas de los fenómenos sociales con independencia de los estados subjetivos de los individuos. Relativismo. El relativismo considera a la ciencia ante todo como una actividad social y humana, una más de las emprendidas por la humanidad para lograr conocimiento sobre el mundo, y por tanto se la contempla como una vía más de conocimiento, ni exclusiva ni excluyente de otras distintas. Sostiene que las afirmaciones sobre el mundo no provienen exclusivamente de los datos observacionales. Aquí tenemos el mapa con las principales características del relativismo, las cuales son ampliadas a continuación. En suma, para el relativismo, la actual posición de predominio de la ciencia, la tecnología y la tecnociencia no puede entenderse solamente mediante el análisis de sus respectivas naturalezas, desde el punto de vista interno, sino que requiere también la comprensión de la sociedad que les da el prestigio que han alcanzado. Pragmatismo. El pragmatismo llegó a convertirse en la corriente filosófica más importante en Norteamérica durante el último tercio del siglo XIX y el primero del XX, y llegó a incluir diversas formulaciones del significado y de la verdad. Este es el mapa mental con las principales características del pragmatismo. El pragmatismo desplaza el acento negativo del realismo de Popper en la falsación de teorías hacia las contrastaciones superadas. Si una teoría falla al resolver determinados problemas, no es razón suficiente para descartarla. Realismo. El planteamiento del realismo establece que el objetivo de la ciencia es buscar teorías verdaderas, según un criterio de racionalidad, representado por la superación de muchos intentos de falsación. Aquí se encuentran las principales características del realismo, ampliadas por la siguiente imagen. Para Popper, toda teoría será superada por otra. Luego, toda teoría se puede presumir falsa, aunque no lo sepamos todavía. Esto se conoce como inducción pesimista de la historia. Características de la investigación cuantitativa. Está basada en el positivismo lógico y funciona con reglas de lógica estrictas, con la verdad y leyes. En la investigación cuantitativa, la verdad es algo absoluto y la realidad es única. Por tanto, para encontrar la verdad, el investigador debe despojarse de sus valores y creencias para poder medir cuidadosamente la realidad. Sus principales características están en los fundamentos, que son positivistas y el positivista lógico y el empirismo. Naturaleza de la realidad debe ser objetiva, estática, única, dada,
fragmentable, fragmentable y convergente. Finalidad de la investigación: explicar, predecir, controlar los fenómenos, verificar teorías, leyes para regular fenómenos. Relación sujeto-objeto: independencia, neutralidad. El investigador es externo. El sujeto es un objeto de investigación. Valores: neutros. Investigador libre de valores. El método es garantía de objetividad. Teoría práctica: están disociadas. Constituyen entidades distintas. La teoría es la norma para la práctica. Criterio de calidad: validez, fiabilidad y objetividad. Técnicas, instrumentos y estrategias: medición de test, cuestionarios, observación sistemática, experimentación. Análisis de datos: estadística, descriptiva e inferencial. Los pasos en el proceso cuantitativo son secuenciales y probatorios, y cada etapa precede a la siguiente y no se puede brincar ni eludir cualquiera de estos pasos, y el orden siempre será riguroso, comenzando con la concepción de la idea de la investigación, lo que nos lleva al planteamiento del problema, y esto nos induce a la revisión de la teoría y el desarrollo del marco teórico, para poder visualizar el alcance del estudio, elaborando hipótesis y definiendo variables, desarrollando así el diseño de la investigación, seleccionando la muestra, recolección de datos, análisis de los datos y por último el resultado final, que es el reporte de los resultados. Complejidad de la investigación cuantitativa. La complejidad radica en que no existe la objetividad pura o completa, y la búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Los fenómenos que se observan y o miden no deben ser afectados por el investigador. Este debe evitar en lo posible que sus temores, creencias y deseos influyan en los resultados del estudio o interfieran en los procesos, y que tampoco sean alterados por las tendencias de otros. Enfoque cuantitativo versus enfoque cualitativo, o las tensiones entre estos dos enfoques. Cada enfoque tiene un marco de referencia diferente. En la investigación cuantitativa, el positivismo y el pospositivismo son los paradigmas que guían esta investigación, los cuales tienen como objeto explicar el fenómeno estudiado, para una última instancia predecirlo y controlarlo. Por el contrario, los paradigmas que sirven de fundamento a la investigación cualitativa son la teoría crítica y el constructivismo. La primera, con una búsqueda de crítica y transformación de las estructuras de la sociedad, la política, cultura, economía, etnicidad o el género, de manera que el constructivismo tiene como propósito investigativo la comprensión y reconstrucción de la realidad previa. En cuanto al rol de la investigación, en la investigación cuantitativa es exploratorio preparatorio, cualitativa exploratorio interpretativo, compromiso del investigador, objetividad acrítica, y en la cualitativa significado social. Relación entre el investigador y el sujeto: neutra, sujeta a los cánones de la medición; cercana, sujeta a los cánones de la comprensión. Relación entre teoría-concepto: deductiva, confirma o rechaza hipótesis; inductiva, busca comprender los ejes que orientan el comportamiento. Imagen de la realidad social: en la cuantitativa es externa al actor, regida por las leyes; cualitativa, socialmente construida por los miembros de la comunidad. Naturaleza de los datos: cuantitativa es netamente numérica y confiable; cualitativa, textuales y detallados. Metodologías mixtas. ¿Es posible pensar una metodología que involucre lo cuantitativo y lo cualitativo? El enfoque mixto de la investigación implica un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos. En un estudio o una serie de investigaciones
para responder a un planteamiento del problema. La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades y potencialidades, según lo manifiesta Roberto Hernández Sampieri. Las pretensiones básicas del enfoque mixto están dadas por la triangulación, complementación, visión holística, desarrollo, iniciación, expansión, compensación y diversidad. En los diseños mixtos, quien está a cargo de la investigación define el número de fases, el enfoque que tiene mayor peso, si será cuantitativo o cualitativo, o bien si se les otorga las mismas prioridades, las funciones a cubrir y si se cuenta o no con una perspectiva teórica y cuál. Los métodos mixtos requieren una postura pragmática. Pregunta de investigación. En el diseño de la investigación está planteada la siguiente pregunta. El uso de una aplicación móvil y realidad aumentada como apoyo metodológico en la enseñanza y el aprendizaje de sólidos de revolución en la Cátedra de Cálculo Integral de la Universidad de Nariño, Extensión Ipiales, incide favorablemente en el rendimiento académico de los estudiantes. En este caso, el enfoque a utilizar será de tipo cuantitativo, ya que la investigación se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas, de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados. El diseño será experimental, ya que este tipo de investigaciones se caracterizan por un alto grado de control de las variables y porque efectúan la asignación aleatoria de los sujetos a los grupos experimental y control que serán participantes de la investigación. El alcance será descriptivo, debido a que con frecuencia la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos. Esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Las referencias bibliográficas que se utilizaron en la elaboración de esta presentación están enunciadas en esta ventana. Muchas gracias por su atención.